Los árboles son guardianes silenciosos del tiempo. Algunos existen desde hace milenios y alcanzan proporciones que parecen desafiar la lógica. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el crecimiento de un árbol? Algunos son tan inmensos que se vuelven prácticamente imposibles de derribar, mientras que otros, con troncos tan gruesos, logran resistir incendios y permanecer en pie. Estos gigantes de la naturaleza impresionan no solo por su tamaño, sino por su resistencia y longevidad. A continuación, conoce algunos de los árboles más grandes del mundo, verdaderos colosos que superan cualquier expectativa. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Bueno, vamos allá. 20. Baobab. El primer árbol de nuestra lista es tan grande que puede almacenar cantidades inimaginables de agua dentro de su tronco. Conocido como el árbol de la vida, el baobab es vital para su ecosistema y para las comunidades a su alrededor. Estos árboles, con sus troncos gruesos que almacenan agua, han desarrollado una relación simbiótica con personas y animales durante miles de años. Imagina un árbol que puede crecer más de 24 metros de altura y alcanzar hasta 11 metros de ancho. Todo esto mientras almacena miles de litros de agua dentro de su tronco. El baobab prospera en algunos de los climas más severos del mundo, como la sabana africana, donde el agua es escasa. No solo es enorme, es un anciano. Se cree que algunos de estos árboles tienen más de 3000 años. Con sus ramas enredadas que recuerdan a raíces, lo que les da su apodo de árbol al revés, el baobab es más que un gigante. Es un medio de supervivencia para los animales que dependen de sus hojas, frutos e incluso su corteza. El fruto del árbol, a veces llamado pan de mono, es un superalimento. Rico en vitamina C, con aproximadamente 6 veces más que una naranja, también está lleno de antioxidantes y minerales esenciales como potasio y calcio. Incluso el aceite extraído de sus semillas se utiliza en productos para el cuidado de la piel y el cabello. En lugares como Madagascar y Sudáfrica, el baobab se ha entrelazado en las historias de la cultura nacional, llegando a ser considerado un árbol sagrado. De un árbol que contiene vida en su tronco, ahora hablaremos de un gigante que es considerado un tesoro nacional. 19. General Grant. El árbol General Grant no es cualquier gigante. Es un santuario nacional vivo, el único de su tipo en los Estados Unidos. Orgullosamente erguido en el Parque Nacional Kings Canyon, en California, el árbol General Grant llama la atención por su increíble tamaño y su significado histórico. Esta secuoya gigante de 81 metros de altura es tan alta como un edificio de 16 pisos y tiene una circunferencia en el suelo de más de 32 metros. Su volumen de 1.320 metros cúbicos la convierte en uno de los seres vivos más grandes de la Tierra. El árbol General Grant tiene una historia rica. Fue nombrado en 1867 en honor a Ulysses S. Grant, un general de la Guerra Civil y el 18º presidente de los Estados Unidos. Pero la General Grant no es solo una figura histórica. También fue nombrada Árbol de Navidad de la Nación por el presidente Calvin Coolidge en 1926. Más tarde, en 1956, el presidente Dwight D. Eisenhower la declaró un santuario nacional para honrar a los soldados caídos. Hasta hoy, sigue siendo el único santuario nacional vivo. Lo que diferencia a la General Grant no es solo su enorme tamaño, sino su resiliencia. Con una edad estimada de aproximadamente 1650 años, este árbol ha sobrevivido siglos de desafíos naturales, incluidos incendios. La corteza de la secuoya, rica en taninos, la hace resistente al fuego y a infecciones fúngicas, lo que es uno de los factores que permiten que estos árboles duren tanto tiempo. Mientras nos despedimos de la General Grant, es hora de conocer un árbol famoso por su estatus divino. 18. Kauri. En los antiguos bosques de Nueva Zelanda hay un árbol tan reverenciado que es considerado la diosa del bosque. En las profundidades de estos bosques viven los árboles kauri, algunos de los gigantes más antiguos del planeta. Estos árboles pueden crecer hasta 50 metros de altura, con troncos enormes que se extienden por más de 5 metros de diámetro, lo que los convierte en una de las vistas más impresionantes de la naturaleza. Sus troncos rectos y altos se elevan hacia el cielo, perdiendo sus ramas más bajas a medida que envejecen, lo que les da su icónica apariencia lisa. Tane Mahuta, el más famoso de estos árboles, es conocido como la diosa del bosque en la tradición maorí.
Este poderoso árbol tiene más de 2000 años y alcanza los 51,5 metros de altura, con un tronco tan grande que se necesitan más de 12 personas de la mano para rodearlo. Estos árboles han sido testigos de milenios de historia, desempeñando roles cruciales tanto en la cultura maorí como en el pasado colonial de Nueva Zelanda. La madera de los kauris fue muy valorada por los primeros colonizadores para la construcción naval y la edificación, pero los árboles kauri no son conocidos solo por su tamaño. También producen una resina única, similar al ámbar, llamada goma kauri, que alguna vez fue muy valiosa para fabricar barnices. Esta industria de extracción de resina prosperó en el siglo XIX, pero desde entonces ha desaparecido. Hoy en día, estos árboles antiguos enfrentan una nueva amenaza, una enfermedad que infecta sus raíces y puede acabar matándolos. Gracias a los esfuerzos de conservación, la gente está trabajando arduamente para proteger estos monumentos vivos de la naturaleza. Un kauri puede alcanzar los cielos, pero el próximo árbol extiende sus raíces muy lejos. 17. Árbol de Thule. Si te impresiona la altura de algunos árboles, espera hasta encontrarte con uno con un tronco tan grueso que es difícil creer que sea un solo árbol. En la pequeña ciudad de Santa María del Thule, en Oaxaca, México, se encuentra el verdaderamente espectacular Árbol de Thule. Este magnífico ciprés de Moctezuma, que se cree tiene más de 2000 años, ostenta un tronco con la mayor circunferencia del mundo. Con unos impresionantes 42 metros de perímetro, su diámetro se extiende por 14 metros. Aunque su altura exacta ha variado a lo largo de los años debido a su amplia base, actualmente mide aproximadamente 35 metros de altura. El tamaño del árbol llevó a muchos a creer que en realidad era un grupo de árboles, pero las pruebas de ADN confirmaron que es un solo organismo. Conocido en la región como el árbol de la vida, su tronco rugoso es famoso por tener formas de animales, incluyendo jaguares y elefantes. La historia del árbol de Thule está llena de leyendas. Según la tradición zapoteca, fue plantado por un sacerdote llamado Pechocha, que servía al dios azteca del viento, Eecatl. Si el árbol de Thule es famoso por su grosor, el próximo árbol crea un bosque vivo que se extiende más allá de la imaginación. Si estás disfrutando del video hasta ahora, no olvides darle like y suscribirte al canal. 16. Timama Marrimanu. No es solo el tamaño de Timama Marrimanu lo que impresiona, sino cómo este árbol récord puede convertirse en su propio mundo. Timama Marrimanu se encuentra en el distrito de Anantapur, en Andhra Pradesh, India. Este enorme árbol, un ejemplar de higuera de Bengala, ostenta el récord mundial Guinness de la copa más grande de un solo árbol, cubriendo la asombrosa cantidad de 20.000 metros cuadrados de tierra. Los orígenes del árbol se remontan a más de 550 años atrás. Según la leyenda, el árbol creció a partir de una pira funeraria después de que una viuda llamada Timama cometiera sati en 1433. El término sati se refiere a la antigua práctica en la que una viuda se sacrificaba arrojándose sobre la pira funeraria de su esposo. Debido a su sacrificio, se cree que el árbol posee poderes místicos, especialmente para las parejas que buscan bendiciones de fertilidad. La enorme copa de Timama Marrimanu está sostenida por casi 4.000 raíces aéreas de soporte, dando la impresión de un bosque en lugar de un solo árbol. Estas raíces se retuercen y enrollan en patrones complejos, convirtiendo el árbol en un laberinto natural. La compleja red de ramas y raíces proporciona refugio a una amplia variedad de especies, incluidos pájaros, insectos y pequeños mamíferos, creando un ecosistema próspero dentro de sus ramas. Las raíces y ramas del árbol son cuidadosamente atendidas por los lugareños. La comunidad ayuda a sostener el árbol guiando sus raíces jóvenes con varas de bambú, permitiendo que crezcan en la dirección correcta. Para las ramas más pesadas, que corren el riesgo de romperse, colocan soportes de piedra para mantenerlas estables y evitar daños. Además de su belleza natural, el árbol tiene un profundo significado cultural. Un templo dedicado a Timama se encuentra bajo su gran copa, y el sitio se ha convertido en un destino de peregrinación para miles de personas que buscan bendiciones. Los rituales realizados bajo las vastas ramas del árbol se consideran capaces de traer buena suerte, especialmente en temas de fertilidad. De un árbol que forma un mundo propio, prepárate para presenciar la fuerza silenciosa de un abeto que roza los cielos. 15. Abeto de Doerner.
Escondido en las profundidades de los bosques del estado de Oregón, en Estados Unidos, hay un árbol que desafía la propia noción de lo que un abeto puede llegar a ser. Descubierto en 1989 y anteriormente conocido como abeto de Brumit, este increíble árbol alcanza una altura sorprendente de 100 metros. Pero no solo su altura es impresionante, también posee un tronco con 3,5 metros de diámetro, convirtiéndolo en uno de los abetos más grandes del planeta. En las profundidades de un bosque antiguo, el abeto de Doerner prospera en el clima húmedo y templado del condado de Coos. A pesar de su imponente presencia, la historia de este árbol es una de resiliencia silenciosa. Los 15 metros de su ápice han estado muriendo lentamente, lo que ha hecho que el árbol pierda algo de altura con los años. Pero incluso cuando su altura disminuye, el volumen absoluto de su tronco, estimado en 230 metros cúbicos, sigue creciendo. Este gigante ancestral forma parte de un área protegida administrada por el Estado, y los visitantes pueden recorrer un sendero de 1,5 kilómetros a través de los bosques de Oregón para llegar hasta él. Y aunque el abeto de Doerner es muy alto, la próxima árbol de la lluvia gana en anchura, dejando una huella en la tierra bajo ella. 14. Árbol de la lluvia. ¿Crees que un árbol puede cambiar el propio suelo en el que está, enriqueciendo todo a su alrededor sin mover una sola rama? El árbol de la lluvia, científicamente conocido como Samanea saman, es un árbol tropical impresionante que hace precisamente eso. Originario de América Central y del Sur, y ahora encontrado en regiones como Hawái, Tailandia y partes de Estados Unidos, este árbol se destaca por su amplia copa en forma de paraguas, que puede extenderse más de 30 metros de ancho y alcanzar alturas superiores a los 24 metros. Este enorme árbol proporciona una sombra significativa, lo que lo hace popular en parques públicos y plantaciones de todo el mundo. Lo que distingue al árbol de la lluvia es su capacidad única de fijar nitrógeno en el suelo. Este proceso implica la conversión del nitrógeno atmosférico en una forma que beneficia a otras plantas, enriqueciendo naturalmente el suelo. Sus hojas y semillas caídas se descomponen en material orgánico rico en nutrientes, promoviendo ecosistemas saludables a su alrededor. Además, su robusto sistema de raíces ayuda a prevenir la erosión del suelo, protegiendo el paisaje durante periodos de lluvias intensas. Las flores del árbol, que recuerdan a las de la planta balón chino, florecen durante la estación seca y atraen a polinizadores como abejas, pájaros y mariposas. Sus frutos, una vaina con semillas, tienen una pulpa dulce y pegajosa apreciada tanto por humanos como por animales. En algunas regiones, la pulpa de la fruta incluso se usa para hacer bebidas con sabor a regaliz. El árbol de la lluvia también es valorado por su madera, que es duradera y fácil de esculpir. Su resistente madera se usa en la fabricación de muebles y cuencos tradicionales, especialmente en Hawái. Además de sus usos estéticos y prácticos, el árbol tiene un significado cultural en lugares como Hawái, donde una enorme árbol de la lluvia, conocida como la árbol Hitachi, sirve como un símbolo corporativo y atrae a muchos visitantes. Después de un árbol que fertiliza la tierra, ahora vamos a conocer a un gigante que escapó por poco de las manos humanas para convertirse en un monumento vivo. 13. Sir Beam. A veces, la supervivencia de un árbol no depende de su fuerza, sino de un golpe de suerte, y Sir Beam lo sabe muy bien. En las profundidades de la reserva forestal Evercreech, en Tasmania, Sir Beam se alza como un gigante entre los árboles. Este imponente eucalipto de cinta, también conocido por su nombre científico, Eucalyptus viminalis, alcanza los 91,3 metros de altura, elevándose por encima del suelo del bosque. Con una circunferencia de tronco de 11 metros y un volumen total de 180 metros cúbicos, lo que hace que Sir Beam sea realmente fascinante es su resiliencia. Descubierto hace décadas, escapó por poco de ser talado durante las explotaciones madereras a mediados del siglo XX. La imponente altura de este árbol dejó asombrados a los madereros, lo que llevó a su preservación y al establecimiento de la Reserva Forestal Evercreech en 1977 para proteger este grupo de árboles notables. Con más de 300 años, la salud de Sir Beam ha sido motivo de preocupación en los últimos años, con signos de declive que han sido observados. Pero mientras Sir Beam sigue en pie y saludable, el próximo árbol debe luchar contra el tiempo y la acción humana para sobrevivir. 12. Meranti amarillo.
En las selvas tropicales de Borneo se encuentra un árbol tan alto que, a pesar de haber sido descubierto recientemente, ya está en peligro. El meranti amarillo, también presente en partes de Malasia y Tailandia, es uno de los gigantes de la naturaleza. Estos árboles pueden alcanzar alturas increíbles, con un espécimen apodado Menara, elevándose por encima de los 100 metros, lo que lo convierte en el árbol tropical más alto conocido en el mundo. El árbol fue descubierto en 2018 en el área de conservación del Valle Danum, en Malasia. Su altura fue meticulosamente medida mediante una combinación de tecnología láser y escalada física. El tronco recto y delgado de Menara constituye la mayor parte de su masa, con una copa impresionante que abarca 40 metros de ancho. A pesar de su grandeza, el meranti amarillo está clasificado como amenazado de extinción debido a la deforestación y la pérdida de hábitat. En las últimas 3 generaciones, aproximadamente el 80% de su población ha sido exterminada debido a la explotación maderera y las actividades humanas. Esto ha hecho que los esfuerzos de conservación sean esenciales para la supervivencia de la especie. La madera del meranti amarillo es de densidad media y se usa con frecuencia para fabricar contrachapados, cajas y muebles ligeros, lo que contribuye a su explotación en la industria maderera. Más allá de su tamaño y valor comercial, el meranti amarillo desempeña un papel vital en la naturaleza. Un solo árbol puede sustentar un pequeño ecosistema, albergando más de 1000 especies diferentes de insectos, hongos y plantas. Los frutos del árbol, equipados con 5 alas, giran como helicópteros cuando caen al suelo, permitiendo que las semillas lleguen más lejos de la planta madre y facilitando su propagación natural. A continuación, viajamos de un árbol que lucha por su vida a uno que ya ha alcanzado un estatus legendario entre los gigantes de la naturaleza. 11. Monarca perdida. Escondida entre los bosques de secuoyas de California, hay una gigante tan enorme que tiene suficiente madera para rivalizar con bosques enteros. La monarca perdida no es solo otro árbol más, es un titán de la naturaleza. Enraizada en las profundidades del Parque Estatal de Secuoyas Jedediah Smith, en el norte de California, esta enorme secuoya costera impresiona incluso a los entusiastas de la naturaleza más experimentados. Con más de 97 metros de altura y 8 metros de diámetro, su tamaño se hace totalmente evidente solo cuando te colocas bajo su vasta copa. Esta gigante forma parte del famoso Bosque de los Titanes, donde residen algunas de las secuoyas costeras más grandes de la Tierra. Descubierta en 1998 por botánicos, la monarca perdida rápidamente se hizo famosa no solo por su altura, sino por la enorme cantidad de madera que posee. Estamos hablando de casi 11.000 metros cúbicos de madera, lo que la sitúa entre los árboles con mayor volumen, aunque la clasificación exacta depende de cómo se midan estos troncos entrelazados. A diferencia de otras secuoyas, su copa es especialmente única, con ramas que se extienden más de 21 metros, creando una silueta que le da una apariencia majestuosa. Lo que hace que la monarca perdida sea aún más fascinante es el ecosistema que sustenta, desde su corteza cubierta de musgo hasta las numerosas plantas epífitas que han convertido sus ramas en su hogar. Este árbol es un mundo en sí mismo. Se cree incluso que algunas de las plantas y helechos que viven en su copa nunca han tocado el suelo. Es un verdadero árbol de la vida. Desde el inmenso volumen de la monarca perdida, ahora ascendemos a nuevas alturas con la Torre del Cuervo, un árbol envuelto en niebla y misterio. 10ª Torre del Cuervo. Oculta en lo alto de bosques envueltos en neblina, esta majestuosa conífera ha desarrollado su propio ecosistema a gran altura. La Torre del Cuervo, un imponente abeto de Sitka, destaca en las profundidades del Parque Estatal de Sequoias Prairie Creek, en el norte de California. Descubierta en 2001 por Michael Taylor y Ron Hildebrandt, esta gigantesca conífera supera los impresionantes 96 metros de altura, aunque mediciones recientes sugieren que puede haber crecido aún más, posiblemente superando los 100 metros. La belleza de la Torre del Cuervo no radica solo en su altura, sino en su ubicación. Este árbol prospera en el húmedo clima envuelto en neblina de los bosques de secuoyas de California, donde la humedad del aire impulsa su crecimiento. Cubierta de una vibrante mezcla de musgos, líquenes e incluso helechos, su corteza se ha convertido en un ecosistema propio. Curiosamente, las ramas en lo alto del árbol a veces desarrollan su propio suelo, lo que permite que nuevas raíces crezcan dentro de la copa.
Como sucede con muchas de las grandes maravillas naturales, la ubicación exacta de la Torre del Cuervo sigue siendo un secreto bien guardado para protegerla de los daños causados por los visitantes. Mientras la Torre del Cuervo prospera en la niebla, el centurión ha demostrado su resistencia frente a las pruebas de la naturaleza. 9. Centurión. Permanecer en pie no es suficiente en las tierras salvajes de Tasmania, también hay que sobrevivir. El centurión es un ejemplo de resiliencia contra las pruebas más feroces de la naturaleza. Este verdadero gigante natural está enraizado en los bosques nebulosos del sur de Tasmania, dominando el paisaje con su presencia formidable. El centurión es un imponente Eucalyptus regnans, una especie también conocida como fresno de montaña. Este espécimen en particular no es solo un árbol, es un monumento viviente. Descubierto en 2008, el centurión actualmente supera los 100 metros de altura, lo que lo convierte en el árbol de madera dura más alto conocido en el mundo. Al mismo tiempo, es también la planta con flores más alta del planeta. A pesar de su apariencia esbelta, la base del centurión tiene más de 4 metros de ancho. Son dimensiones colosales que le permiten mantenerse firmemente enraizado en los suelos de Tasmania. Este enorme árbol ha sobrevivido a algunas de las peores amenazas naturales, incluyendo el feroz incendio forestal que azotó Tasmania en 2019. Aunque sufrió quemaduras, el centurión demostró su resiliencia al continuar en pie. Su nombre proviene de la palabra latina para el número 100, en referencia tanto a su altura impresionante como a su lugar en la lista de árboles gigantes descubiertos por los silvicultores de Tasmania. Forma parte de un grupo selecto de árboles gigantes protegidos por las leyes ambientales de conservación de Tasmania. Crece en un área rodeada por otros eucaliptos imponentes, lo que lo protege de los fuertes vientos y rayos, asegurando su supervivencia a largo plazo. A continuación, pasamos de la resiliencia del centurión a un gigante que estuvo a punto de convertirse en solo un recuerdo. 8. Nemina logorelemina. Con un nombre que significa madre e hija, Nemina logoralemena escapó por poco de su desaparición. Este icónico eucalipto de Tasmania, originario del sur de la isla, alcanza una altura de 92 metros y es uno de los árboles más altos y majestuosos de la región. Se encuentra en lo profundo de los bosques, cerca del pueblo de Lona Vale, y recibió su nombre de estudiantes aborígenes de Sydney como parte de una iniciativa cultural. De pie durante más de 300 años, Nemina logoralemena ha resistido los desafíos tanto de la naturaleza como de la intervención humana. De hecho, casi fue talado durante operaciones de explotación maderera en la zona. Afortunadamente, los esfuerzos de conservación prevalecieron, y el árbol fue protegido por las leyes forestales de Tasmania, que resguardan árboles de más de 85 metros de altura. Aunque la especie Eucalyptus delegatensis es comúnmente cultivada para la extracción de madera y aceite de eucalipto, gigantes como Nemina logoralemena nos recuerdan la importancia de preservar los bosques antiguos. A medida que la historia de este árbol perdura, descubrimos a otra heroína menos celebrada. 7. Ray Stringy. A veces, los gigantes pasan desapercibidos, y el Ray Stringy es prueba de ello. Este imponente Eucalyptus oblicua, uno de los gigantes escondidos de Tasmania, mide 86 metros de altura, casi la altura de un edificio de 28 pisos, y proyecta una presencia majestuosa en el bosque cerca de Wayatinah. Con un diámetro de tronco de más de 4 metros y un volumen total de 230 metros cúbicos, este enorme árbol ha capturado la admiración de quienes han tenido la suerte de encontrarlo. Forma parte de un grupo de especies conocidas por su corteza fibrosa y áspera, que actúa como una armadura natural, protegiéndolas del clima y de posibles amenazas a lo largo de los siglos. La corteza en la base es particularmente robusta, proporcionando una capa de defensa que permite a estos árboles prosperar en el clima templado y frío de Tasmania. Lo fascinante es que el Ray Stringy fue ignorado durante años, a pesar de estar a solo unos minutos de la carretera principal de Tasmania. Solo recientemente la comunidad de exploradores y amantes de la naturaleza ha comenzado a notarlo, convirtiéndolo en un punto de admiración por su tamaño y edad. Pero el Ray Stringy no está solo. Forma parte de un grupo de 9 árboles gigantes repartidos en una pequeña porción del bosque. Mientras el Ray Stringy se protege con su gruesa corteza, el próximo árbol protege el planeta. 6. Dinicia excelsa.
Escondido en lo más profundo de la Amazonía, este imponente árbol guarda un secreto crucial en la lucha contra el cambio climático. La Dinicia excelsa, también conocida como Angelín vermelho, se alza imponente sobre la densa copa de la selva tropical. Esta notable especie arbórea ha sido registrada con una altura asombrosa de 88,5 metros, lo que la convierte en el árbol más alto jamás documentado en la Amazonía. Ubicado en la Floresta Estatal de Paru, en Pará, Brasil, este árbol es una joya rara que prospera en regiones prístinas de la selva tropical. Lo que hace que estos árboles sean aún más extraordinarios es su capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono. De hecho, un solo árbol como este puede capturar la misma cantidad de carbono que 500 árboles más pequeños, lo que lo convierte en un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Esta especie pertenece a la familia de las leguminosas, y, además de su enorme altura, su tronco puede alcanzar una circunferencia de hasta 10 metros. Se estima que estos árboles tienen entre 400 y 600 años de edad, lo que los convierte en reliquias vivas de antiguos ecosistemas. A pesar de su longevidad y tamaño, los investigadores aún no están seguros de qué les permite crecer tanto, aunque algunos especulan que su ubicación en el este de la Amazonía, donde las tasas de mortalidad son menores, contribuye a su longevidad. Llegar a estos gigantes no es tarea fácil. Las expediciones requieren viajes de más de 200 kilómetros en barco y largas caminatas a través de la densa selva. Los ejemplares más altos de Angelín vermelho se encuentran en lo más profundo de áreas protegidas, pero la deforestación y la minería ilegal continúan representando una amenaza para estos majestuosos gigantes. Mientras el Angelín vermelho ayuda a combatir el cambio climático, el próximo árbol de nuestra lista contribuye directamente al sustento humano con sus valiosos recursos. Quinto, Shorea johorrensis. Durante siglos, este gigante críticamente amenazado ha sido más que solo un árbol. Ha sido una fuente de vida. Conocido localmente como Seraya Mashau en los bosques tropicales del sudeste asiático, este impresionante gigante puede alcanzar alturas de más de 65 metros, con el espécimen más alto registrado llegando a 82,4 metros. La Shorea johorrensis se distingue por su tronco cilíndrico recto, que puede alcanzar hasta 1,6 metros de diámetro. Su copa es un hemisferio de vegetación exuberante que se eleva sobre la selva, sombreando el suelo y sustentando numerosas especies de flora y fauna. Además, esta especie produce una madera rojiza altamente valorada, apreciada por su resistencia y utilizada en construcción y carpintería. Un aspecto interesante de la Shorea johorrensis es su producción de resina de damar, una resina natural dura que históricamente se ha utilizado para sellar embarcaciones, fabricar barnices e incluso como combustible para antorchas. La resina se extrae haciendo cortes triangulares en el tronco, y estos cortes pueden seguir produciendo resina durante hasta 30 años. Lamentablemente, este árbol excepcional ahora está clasificado como críticamente amenazado, principalmente debido a la explotación maderera y la destrucción de su hábitat. A medida que dejamos atrás la rica historia de la Shorea johorrensis, nuestra próxima parada nos lleva de vuelta a Tasmania, donde otro gigante reina con imponente belleza. Cuarta princesa picabella. Escondida en lo más profundo de los bosques de Tasmania, se encuentra un árbol tan alto que parece tocar el cielo, pero su verdadero poder radica en su capacidad de sobrevivir a lo que pocos otros pueden. El árbol princesa picabella, un espécimen de Eucalyptus obliqua, destaca por su altura y significado excepcionales. Con unos impresionantes 88 metros de altura, se encuentra entre los árboles más altos del mundo. Ubicada en el Valle Florentine, esta imponente gigante es un testimonio de la belleza y grandeza de la flora única de Australia. Los Eucalyptus obliqua, como la princesa picabella, son conocidos por su resistencia y adaptabilidad, prosperando en el clima frío y húmedo de Tasmania. Esta especie se caracteriza por su corteza fibrosa y áspera, así como por sus troncos rectos y altos. A lo largo de cientos de años, estos árboles han evolucionado para resistir incendios forestales ocasionales, con su gruesa corteza proporcionando una capa de protección contra las fuerzas de la naturaleza. La princesa picabella no es solo una parte impresionante del paisaje, sino que desempeña un papel ecológico fundamental. Árboles como este sustentan ecosistemas enteros, proporcionando hábitat para aves, insectos y otras especies silvestres.
Mientras la princesa Picabella reina en Tasmania, un gigante silencioso nos espera, envuelto en la niebla y el tiempo. Tercera tuya gigante del lago Quinault. Bajo los cielos brumosos de la península olímpica se alza un árbol tan antiguo e inmenso que ha resistido el paso de los siglos y guarda en su interior historias de la naturaleza y la cultura. La tuya gigante del lago Quinault es celebrada como uno de los árboles más grandes fuera del grupo de secuoyas de California. Con 53 metros de altura y un tronco que ostenta un diámetro de casi 6 metros, ha cautivado a los visitantes durante décadas. Se estima que tiene más de 1000 años de edad, lo que la convierte en un recordatorio viviente de los antiguos ecosistemas que han sobrevivido siglos de tormentas, lluvias y el paso de generaciones. La colosal forma de este árbol contiene más de 424 metros cúbicos de madera. Su gruesa y resistente corteza la ha protegido de las fuerzas de la naturaleza que podrían haberla dañado, convirtiéndola en un símbolo duradero de fortaleza. Mientras se eleva majestuosa, lo que hace que este gigante sea aún más extraordinario es su importancia para la nación indígena de la región, la nación Quinault. Durante siglos, la tuya gigante ha desempeñado un papel esencial en la vida de muchas tribus nativas americanas, proporcionando no solo refugio y materiales para la construcción de canoas, cestas y ropa, sino también un profundo significado espiritual. Lamentablemente, la mítica tuya gigante del lago Quinault ha sufrido daños significativos debido a tormentas en los últimos años, con parte de su enorme tronco colapsando. De los misteriosos guardianes del noroeste del Pacífico, ahora nos encontramos frente a un verdadero coloso, incomparable en tamaño y grandeza. Segundo, General Sherman. Imagina estar al lado de algo tan inmenso que es como estar junto a un edificio de 26 pisos hecho completamente de madera. Así es la General Sherman. Este icónico árbol, ubicado en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California, no solo es un gigante en tamaño, sino también en historia. Con más de 2.300 años de edad, la General Sherman ha alcanzado una altura impresionante de 84 metros. Pero no es solo su altura lo que la hace famosa, sino su volumen absoluto. Con aproximadamente 52.500 pies cúbicos de volumen de tronco, es el árbol vivo más grande de la Tierra en términos de volumen. La General Sherman mide unos asombrosos 11 metros de diámetro, lo que significa que su tronco es más ancho que muchas calles de una ciudad. Para ponerlo en perspectiva, estar al lado de ella es como estar al pie de un edificio de 26 pisos. Con un peso de aproximadamente 1.385 toneladas, es difícil imaginar sus dimensiones. Dado que su tronco está compuesto en su mayoría por madera muerta, el árbol sigue creciendo, expandiéndose más de 1 centímetro de diámetro cada año. A pesar de haber sobrevivido milenios, la General Sherman ha enfrentado las pruebas de la naturaleza. En 2006, una gran rama cayó durante una tormenta, recordando a los visitantes que incluso los gigantes no son invulnerables. Dejando atrás la enorme Sherman, llegamos a un árbol que desafía todas las expectativas, posicionándose indiscutiblemente como el árbol más alto del mundo. Primero, Hyperion. Algunos árboles permanecen ocultos no por misterio, sino por protección, y la Hyperion es una de esas gigantes secretas. En lo más profundo del Parque Nacional de Secuoyas, la Hyperion ostenta el título del árbol vivo más alto del planeta. Esta secuoya costera alcanza una asombrosa altura de 115 metros, superando en altura a muchos rascacielos. Se estima que tiene entre 600 y 800 años de edad. A pesar de su tamaño imponente, la ubicación exacta de la Hyperion es un secreto bien guardado. Esta decisión se tomó para proteger el árbol y su ecosistema circundante del impacto humano excesivo, especialmente después de que su hábitat comenzara a mostrar signos de degradación debido al tráfico de visitantes. El enorme tronco de la Hyperion contiene aproximadamente 526 metros cúbicos de madera, suficiente para eclipsar a la mayoría de los árboles del planeta. Más allá de ser una maravilla de la naturaleza, la Hyperion desempeña un papel vital en su ecosistema. Sus profundas raíces ayudan a regular el flujo de agua y a prevenir la erosión, mientras que su imponente copa proporciona refugio a una gran variedad de especies de plantas y animales. Además, secuoyas como la Hyperion son esenciales en la captura de dióxido de carbono, lo que las convierte en aliadas invaluables en la lucha contra el cambio climático. Si disfrutaste nuestro video, no olvides darle like y suscribirte al canal.
Gracias por vernos. Hasta el próximo video.